Interior del crucero Sandam, varado en Panamá con más de 1.800 pasajeros a bordo. En las últimas horas han muerto 4 personas dentro de esta embarcación que ha reportado casos de coronavirus. Autoridades del Canal de Panamá estudian permitir que el barco, que ha sido bloqueado en diferentes puertos suramericanos, siga su rumbo hacia su destino final en las costas estadounidenses. Desde Ciudad de Panamá nos reporta Freddy Serrano. Freddy, muy buenas tardes, adelante. Saludos desde la comunidad de San Francisco en la capital panameña. Aquí es donde se registra la mayor densidad de casos positivos por coronavirus, 60 de ellos. Pero son ya 786 los confirmados en una población que no supera los 4 millones de habitantes, convirtiendo a Panamá como en el epicentro del coronavirus en Centroamérica, si lo vemos a nivel per cápita. Hay 14 muertos. Población entre 30 y 50 años de edad es la más afectada por el coronavirus. Pero tal vez la mayor preocupación de las autoridades no está necesariamente en estos momentos solo en el área terrestre, sino también en el océano. Hay varios cruceros que están siendo investigados por las autoridades y asistidos médicamente. El Sandam es el más crítico, con 1.800 pasajeros a bordo. Ya representa 4 personas confirmadas fallecidas por el COVID. Eso es parte de lo que las autoridades han dicho al respecto. El buque es de bandera holandesa. El buque, su puerto de destino, si transitara el canal de Panamá, sería Miami o Fort Lauderdale, que es en Estados Unidos. La otra opción es que siga norte por el Pacífico hasta que llegue a San Diego o Los Ángeles. Pero esas son las opciones que se han hecho. Y es que este crucero, el Sandam, salió de las costas de Argentina con destino hasta los Estados Unidos y está varado literalmente en las aguas panameñas. No solo las autoridades del canal tienen serias dudas sobre dejarlo continuar su rumbo, sino también están coordinando para ver si en Estados Unidos pueden darle la asistencia permitida. Ya se estima que dentro de esta embarcación, de este crucero, existan por lo menos 100 personas infectadas por el COVID-19. En redes sociales, un turista escocés publicó una fotografía con una vista desde la embarcación para narrar los primeros instantes después de confirmarse la muerte de pasajeros a bordo. Teniendo en cuenta los barcos pequeños llenos de fotógrafos que se acercan a nosotros, ya es de público conocimiento que tenemos personas contagiadas y muertas por COVID-19. Aún me siento entusiasmado y listo para este reto. La empresa que opera la embarcación, Holland America Line, confirmó la cifra de muertes y contagiados. 4 pasajeros de edad avanzada murieron a bordo del crucero Sandam, anclado frente a Panamá, en el que ya se confirmaron 2 casos de coronavirus. Como medida de precaución, Panamá le prohibió atracar a la embarcación que llegó a sus costas el jueves. Tampoco le ha permitido cruzar el canal para llegar al puerto de asiento en Fort Lauderdale, Estados Unidos. El gobierno panameño sospecha de más casos de COVID-19 a bordo. Más o menos 124 personas enfermas, con un cuadro parecido a influenza, pero que sospechamos que sea COVID. El Sandam zarpó desde el puerto de Buenos Aires, Argentina, el 7 de marzo y tenía como destino el puerto de San Antonio en Chile. Varios puertos en Sudamérica le negaron la entrada luego de confirmarse más temprano esta semana varios casos de gripe en el barco. Y en medio de la cuarentena obligatoria que están viviendo los panameños por decisión del gobierno, ya lleva 4 días en ejercicio, se estima que no se va a flexibilizar las medidas, sino al contrario, se van a comenzar a intensificar para poder obligar a toda la población a permanecer en sus hogares hasta que la curva alcance su punto máximo y comience a disminuir. Lamentablemente, las autoridades de salud ya han dicho que por lo menos un 50% de la población de aquí al 2021 será infectada directa o indirectamente por el coronavirus 19. El aumento de los casos es de 122 a 150 diariamente en Panamá, lo que, como decía al principio, convierte a este país centroamericano en el epicentro de esta crisis, de esta pandemia por el COVID-19 en la región. Regreso con ustedes hasta el Centro Internacional de Noticias. Soy Freddy Serrano. Freddy, gracias por ese reporte desde Panamá. Aquí en NTN 24 vamos a saludar
a Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, también ministro de Asuntos Marítimos. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por atender este llamado. El crucero Sandam, sabemos que zarpó de Buenos Aires, como le decíamos en la nota del 6 de marzo pasado, con 1.800 personas a bordo. Se encuentra ahora en aguas panameñas. Ahí va a ser asistido en alta mar por este buque, el Rotterdam, que viajó desde San Diego en Estados Unidos con suministros, personal, kits de prueba también para el coronavirus. Primero preguntarle, ¿qué ha pasado con los cuerpos? Se sabe que 4 personas han fallecido a bordo de este crucero. Sí, primero que todo quiero aclarar que la embarcación Sandam no se encuentra atrapada en Panamá. Nosotros como gobierno somos el único país que le ha brindado asistencia humanitaria a esta embarcación. Y referente a la pregunta que me haces, nosotros el día de ayer a la 1:53 de la tarde recibimos por la agencia naviera el reporte de que habían 4 personas muertas a bordo y 2 personas positivas con el COVID-19. Pero ¿qué ha pasado con los cuerpos? Quiero insistir en la pregunta que le hacía Ruth y además precisar. Ciertamente el término quizá sería lo menos preocupante en este momento. Se encuentra allí, él necesita llegar por el Caribe a la costa de Estados Unidos. Está en el Pacífico y necesita atravesar el canal. ¿Por qué no? No, para mí sí es importante la terminología porque en este momento tenemos que ser un poquito serios y coherentes con lo que comunicamos porque esto puede alertar a la población. Discúlpeme, pero conforme a esa seriedad, sí preguntarle por qué no puede pasar el barco del Pacífico al Caribe. El barco no puede pasar porque nosotros por ley, el decreto 473 que emitió el Ministerio de Salud el 13 de marzo, nos indica que toda persona o toda embarcación que tiene una persona a bordo con COVID-19 no puede usar la vía interoceánica. El buque también tiene otras alternativas. El buque nosotros lo hemos abastecido de oxígeno, de combustible, se le ha prestado ayuda humanitaria referente a medicamentos, doctores, enfermeros, y ellos pueden seguir toda la ruta del Pacífico y llegar hasta San Diego. Ahora, ¿qué ha pasado con los cuerpos y cuál es la situación? ¿Qué va a pasar con estos pasajeros que se encuentran a bordo? Los cuerpos se encuentran a bordo. Y repito, por el decreto ley 473 del 13 de marzo, no se puede desembarcar ninguna persona a aguas panameñas o tierras panameñas. Disculpe, vamos a insistir con este tema porque es un tema sanitario que las autoridades, ustedes como autoridades manejan y nosotros por eso queremos saber. Los 4 cuerpos de las personas fallecidas están allí y siguen allí. ¿Desde cuándo se confirmó la muerte de estas personas? ¿Y hay el nivel de sanidad para mantener esos cuerpos allí? Lo preguntamos porque en medio de la pandemia nosotros hemos reportado que incluso los familiares de quienes fallecen por COVID no pueden despedirlos, no pueden hacer una honra fúnebre de ningún tipo por el riesgo que representa un cuerpo contaminado. Sí, los cuerpos nosotros recibimos el día de ayer a la 1:53 de la tarde la notificación de la agencia de los 4 cuerpos a bordo. Hasta donde hemos entendido, nos hemos acercado a los doctores y a médicos que han trabajado a bordo de cruceros y según ellos nos explican que los cruceros están preparados para este tipo de situación de tener cuerpos a bordo. Sabemos que esto no es normal lo que está ocurriendo. Sabemos que no todo el tiempo muere una persona en alta mar, pero los médicos que han trabajado a bordo de embarcaciones de crucero nos dicen que quizás algunos espacios fríos de alimentos y demás se habilitan para estos cuerpos. Es decir, todavía no hay con certeza una respuesta de qué va a pasar por parte de, como están en aguas panameñas, de qué va a pasar con estos cuerpos. ¿Qué va a pasar con estas personas que presentan también síntomas? Sabemos que cerca de 100 personas están con síntomas de gripe, se ha dicho, pero como están en este espacio, en esta embarcación... Los informes nos dicen que son 128 personas que se encuentran con estos síntomas de gripe y en este momento, en este justo preciso momento, acabamos de venir de alrededor de la embarcación
y están haciendo el transbordo de los pasajeros asintomáticos que se encontraban en el Zaandam, los están pasando al Rotterdam, que el Rotterdam fue la embarcación que vino desde San Diego a proveerlos de alimentos y de pruebas de coronavirus, de médicos y de enfermeros. Los que son trasladados allí, ¿vuelven a territorio de los Estados Unidos por el lado pacífico, por la costa pacífica, o tienen permiso, autorización de Panamá para entrar allí y ser evaluados? El Rotterdam va a retornar a San Diego por el lado pacífico, que es de donde proviene la embarcación. Nosotros nos encontramos a la espera de la que la agencia naviera nos notifique cuál será el destino de la embarcación una vez termine el trasiego de pasajeros. Y los que se quedan, disculpe, administrador, quisiera preguntarle, los que quedan en la embarcación, entonces, ¿qué pasa con ellos? Que la agencia naviera nos indique cuál va a ser el próximo destino de la embarcación, del Zaandam. Vamos a agradecerle Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. Ha estado con nosotros aquí en NTN 24 hablándonos de la situación de las personas, una embarcación que está en aguas panameñas, ha presentado 4 muertes a bordo, hay cerca de 120 y más, no me acuerdo la cifra, 128, que están con síntomas de gripe. Gracias por estos minutos aquí en NTN 24. A la orden siempre.